En esta mañana tenemos un especial que va a ser dirigido por nuestra hermana Joan. Así que vamos a seguir cantándole a nuestro Padre y vamos a seguir gozándonos en la presencia de Él. Así que los dejo con nuestra hermanita Joan. Hermanos, que el Señor les bendiga. Experiencia nueva para mí, pero siempre dándole la gloria y honra al Señor. Voy a leer en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la hermana Lourdes estuvo hablando de fe y yo decía, wow, yo voy a dar un pequeño testimonio. Yo vine a conocer al Señor ya adulta. Yo venía de lo que era lo católico. Cuando conozco al padre de mi hija mayor, yo acepté al Señor. Pasé por muchas consecuencias, muchos procesos, pero voy a hablar del más que me marcó. En septiembre 22 del 2015, yo me reconcilié con el Señor porque llevaba años apartada, años alejada del Señor. Yo sabía que desde que yo aceptara al Señor, mi vida iba a cambiar. Todo lo que yo estaba haciendo, eso yo lo iba a dejar de hacer. Porque yo prometí cumplir con Él. Y yo lo acepté, me reconcilié. Y cuando yo me reconcilié, yo estaba con el papá de mi segunda hija. Fue mi mejor amigo por 14 años, vecino de al frente. Y yo lo llamo, le digo, yo sé que tú nunca has conocido del Señor, nunca has ido a una iglesia, pero yo te quiero dar la noticia que yo me reconcilié con mi padre. Era necesario que yo lo hiciera. Por mí, por mi hija, por mis hijas. Y él me dice, no hay problema. Y yo le digo, sí, hay problema. Porque viene siendo una persona inconversa. Y yo decía, yo estoy con él. Yo voy a estar en los caminos, voy a servirle al Señor y Él va a estar en la calle, en el mundo, en las fiestas. Y yo decía, esto va a traer problemas, pero a veces somos cabeciduros, que aún sabiendo que va a tener problemas, pues uno sigue, yo voy a seguir con lo mío. Conforme pasaba el tiempo, Dios comienza a hablarme y empieza a trabajar conmigo. Y de muchas maneras me habló y me dijo, él no es el hombre que yo quiero para ti. Mi madre es testigo, muchas veces me decía, ya Dios te habló y tú sigues. Y yo no, a lo mejor Dios hace algo. Mírate. Y mamá me decía, Dios dijo algo. Y yo, cabecidura, en diciembre 16 del 2017 me casé por lo civil. Yéndome por encima de lo que Dios me había dicho. Pero yo estaba consciente de que eso iba a tener consecuencias. Aún sabiendo lo que Dios venía advirtiéndome, en febrero del 2018, ya mi esposo me era infiel. No había pasado 2 meses de casada. Ahí empezó un proceso, pero por causa de una consecuencia. Porque lo hice yo, me lo busqué yo, porque Dios advierte, hermano. O sea, cuando tú pasas por algo, ya Dios te tuvo que haber advertido en algún momento de tu vida. Pero yo seguí. Durante ese año, hermano, yo les puedo decir que ese fue un proceso para mí sumamente difícil. Porque tú puedes tener a tu mamá, puedes tener a tu familia, tú puedes estar rodeada de gente y en esos procesos es cuando más sola tú te sientes. Y así me sentía yo. Teniendo a mis hijas, teniendo a mi mamá, teniendo a mi papá, pero me sentía vacía. Al principio fue bien fuerte. Hermano, yo pude haber dicho, ay Señor, tú me advertiste, pero tú no hiciste nada y lo hubiese culpado. Pude hacerlo, pero no. Yo digo que Dios utilizó esa consecuencia para tratar conmigo. De alguna manera, yo tenía que hacer lo que Él dijera. Y yo estaba siendo testaruda. Yo decía, cuando a mí me mandaban a cantar,
Y decía, Señor, ¿y cómo yo me paro? ¿Cómo yo tomo ese micrófono? Y yo te canto y te adoro. Si con el dolor que yo tengo, yo no puedo. Y cuando yo decía esas palabras y reconocía que sin Él yo no era nada, más fuerza yo sentía. Y me paraba con el dolor, lloraba, pero lo hacía. Hermano, aunque fue una consecuencia, Dios nunca me dejó. Yo no puedo decir que yo estuve sola. Porque en todo momento, durante ese año, porque fue un año, Dios siempre estuvo ahí. La mayoría de las veces, estas situaciones, en vez de acercarnos más a Dios, muchas personas deciden alejarse. Porque culpan a Dios de lo que le pasó. En mi caso, yo tengo que decir que yo hice todo lo contrario. Yo me aferré a Él. Yo encontré ese refugio que yo necesitaba. Porque sí, yo le estaba sirviendo al Señor, pero yo reconocía que yo no le estaba dando el 100% que Él me pedía, cuando Él sí me lo estaba dando todo. Mire, hermano, yo le puedo decir que yo oraba como Daniel, por la mañana, al mediodía, por la tarde. Mami está de testigo que muchas veces me decía, estás todo el día sometiéndote, estás todo el día metida en el cuarto orando, coge un respiro. Y yo, no, y estaba sentada y salía corriendo. Pero ¿para dónde tú vas? No me molesten, voy a orar, necesito hablar con Dios, lo necesito. Y era una necesidad tan grande. Dios pudo haber evitado que yo pasara por eso, evitar que yo me casara, pero no lo hizo, porque Él me dio la oportunidad de que yo decidiera. Y yo decidí desobedecer, irme por encima de lo que ya Él me había dicho muchas veces. Fue un año, hermano, que yo aprendí a acercarme a Dios de muchas maneras. Yo crecí espiritualmente, yo crecí como persona, pero no solamente fui yo. Mis hijas crecieron espiritualmente. Mis hijas adoptaron ya lo que yo hacía. Esa que es la más pequeña mía, lo hacía y me daba cátedra. Porque en ese proceso, ella era la que estaba sufriendo. Porque era su papá. Y su papá en ese proceso decidió alejarse también de ella, no la buscaba. Ella me llegó hasta el con psicólogo, me bajó su promedio, pero ella aprendió también del proceso. Se sometía a Dios, siendo más pequeña, le oraba a Dios, llegamos a casa a ungirnos a todos y a orar y a clamar por su padre, y hasta el sol de hoy lo sigue haciendo, porque su preocupación es que si viene Dios, su papá se queda. Y ella está sufriendo por eso, hermano, pero le lleva palabra también. Yo entendí que aunque fue mi consecuencia, era necesario que yo pasara por ese proceso para que Dios sacara lo mejor de mí y su propósito se cumpliera en mi vida. En el proceso yo comencé a ver el milagro antes de que Dios lo hiciera, porque yo decía, Señor, yo no sé cómo, yo no sé cuándo yo voy a salir de esto, pero tú estás conmigo y yo sé que tú me vas a sacar. Porque Dios actúa en base a mi fe y a la de usted. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que no importa la prueba, el proceso, enfermedad o prueba a causa de una mala decisión, una consecuencia, nunca veamos como mejor opción alejarnos de Dios. El desierto, el proceso, no nos va a matar, nos hace más fuertes. Y es para llevarnos al próximo nivel y que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, porque no es tu propósito ni el mío, es el de Dios. Y primero está la voluntad de Él antes de la que de nosotros. Así que hasta aquí lo dejo. Santo, sean bendecidos. Yo entiendo que con lo que ha ocurrido en esta mañana, yo no tengo más mensaje que dar. Dios ha sido claro, preciso con lo que ha traído en esta mañana.
Y muchas personas dentro de su proceso, como dice nuestra hermana Joan, huyen, se alejan de la presencia de Dios, mientras que otros se acercan. Tal vez usted piense que son casualidades de la vida. Para Dios no hay casualidades. Para Dios hay propósitos. Aunque no entendamos, ¿verdad? Cuando estamos en medio de esos procesos. Este mensaje yo lo tengo desde el 26 de abril. Dios hizo, ¿verdad?, un cambio en el proceso. A tal grado que acomodó lo que en esta mañana ha ocurrido. Y va en armonía, ¿verdad?, con lo que Dios quiere traer para nosotros y para aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales en Facebook y YouTube. Así que antes de yo comenzar con el mensaje que lleva por título ¿Qué siervo eres? Amén. Voy a presentarme delante del Señor, recordando siempre, ¿verdad?, que somos instrumentos delante del Señor. Todos estamos sujetos a pasiones, debilidades, circunstancias, y no simple por yo estar delante de ustedes se refiere a que yo soy más grande que ustedes o más espiritual que ustedes, cuando no es así. Somos simplemente instrumentos delante del Señor y delante de su presencia. Así que, Padre, vengo delante de tu presencia dándote gracias, mi Dios, en esta gloriosa mañana donde tú nos has traído refrigerio, mi Señor, mensaje, consuelo, mi Dios. Dándote gracias, mi Señor, porque tú te fijas de cada detalle, por más pequeño que sea, de nosotros, mi Señor. Me presento delante de ti para que seas tú, mi Señor, organizando, trayendo, mi Señor, a través de tu Espíritu Santo, todo lo que tú quieres depositar en esta mañana para los que nos encontramos presentes primeramente y para aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, mi Señor. Te doy gracias, en tus manos estoy, mi Señor. Quita toda distracción que pueda haber en los aires, en nuestras mentes, alrededores, para que podamos estar prestos a tu mensaje y no tan solamente escucharla, sino aplicarla para crecimiento de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Así mismo voy a poner un momentito de pie porque voy a estar leyendo, ¿verdad? Y me disculpan, Segunda de Reyes 5. Voy a estar leyendo varios versículos de ese capítulo muy conocido. Segunda de Reyes 5. Voy a leer el versículo 2. Voy a estar leyendo otra versión, no la que regularmente utilizamos. En la PDT, no recuerdo ahora, la palabra de Dios del tiempo de nuestro. La palabra de Dios para ti. Gracias, pastor. Para todos, perdonen. Esa es la que voy a estar utilizando en el día de hoy. Y dice así, versículo 2. En uno de los ataques que hacía el ejército de Siria, en su versión va a decir Aram, contra Israel, capturaron a una niña israelita. Ella pasó a ser sirvienta de la esposa de Naamán. La niña le dijo a su dueña, si tan solo mi señor conociera el profeta que vive en Samaria, le podría quitar la lepra. Ahí rápidamente brincamos al versículo 13 y dice, los siervos de Naamán fueron y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habría hecho. ¿No es cierto? Con más razón ahora que solo le dijo, lávate y quedarás puro y limpio. Así Naamán lo hizo, lo que el hombre de Dios había dicho. Bajó y se lavó en el Jordán 7 veces y quedó puro y limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un bebé. Ahí brinco al versículo 20 y dice, cuando Giasi, el siervo de Eliseo, el hombre de Dios, se dijo, mi señor se despidió de Naamán el sirio sin aceptar el regalo que trajo. Tan seguro como que el Señor existe, que iré tras él a ver qué consigo de él. Entonces Giasi corrió tras Naamán. Naamán vio que alguien lo seguía, se bajó del carruaje para encontrarse con Giasi. Naamán le dijo, ¿está todo bien? Giasi le dijo, sí, todo está bien. Mi amo me mandó a decirle esto.
Mira, 2 jóvenes del grupo de profetas de la región montañosa de Efraín han venido a verme. Por favor, dales 3,000 monedas de plata y unas mudas de ropa. Naamán dijo, por favor, toma 6,000. Naamán convenció a Giesi de que se llevara la plata, puso las 6,000 monedas de plata en 2 bolsas y le dio las mudas de ropa. Naamán le entregó todo esto a sus siervos para que lo llevaran delante de Giesi. Al pasar la cima del cerro, Giesi les recibió todo a los siervos, los despidió y escondió todo en la casa. Giesi entró a hablar con su amo. Eliseo le dijo, Giesi, ¿a dónde fuiste? Giesi le contestó, a ninguna parte. Eliseo le dijo a Giesi, mentira, en mi mente vi cuando el hombre se dio vuelta en su carruaje para verte. No es el momento de aceptar dinero, ropa, aceitunas, uvas, ovejas, ganado, ni hombres ni mujeres como siervos. Ahora tú y tus hijos contraerán la enfermedad de Naamán. Siempre tendrás la lepra. Desde el momento en que Giesi salió de ahí, su piel quedó tan blanca como la nieve y quedó enfermo de lepra. Amén. Se pueden sentar. Amén. Si usted se ha dado cuenta, desde esta mañana que Dios nos invocó a estar reunidos en oración primeramente, y el mensaje que Dios le puso al pastor, vamos viendo, ¿verdad? En una armonía o sincronización, igualmente con la clase de esta mañana. Y yo miraba a la pastora Brenda, porque regularmente, en muchas ocasiones, eso sucede en esta casa. Y para que se quite pensamientos que vienen, porque vienen, ninguno de los líderes se coordina para decir, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer X o Y cosas. Se menciona, ¿verdad? Y se menciona corridamente porque el enemigo es astuto y siempre esos pensamientos van a venir. Y para que estén conscientes, ninguno de los líderes se comunica qué va a hacer o cómo va a ser. Para que sea el Espíritu Santo que se mueva conforme a sus propósitos, cosas que en muchos lugares no ocurre. En muchos lugares se coordina, tú vas a hacer X y cosa, este otro va a hacer X y otra cosa. Y si no se sujetan muchas veces a esas ordenanzas, lo sacan. Ocurre. En un pasado yo lo viví. Pero este mensaje es bien interesante porque ¿qué siervo eres o qué tipo de siervo tú eres? ¿Verdad? Cuando hablamos de siervos en ese contexto histórico, como menciona en ese primer versículo, vemos el ejemplo, ¿verdad? De una niña que en esos contextos otro pueblo invade, te arrancan de tu país, te arrancan de tu familia y te llevan como sierva, entiéndase esclava, a otro país. Pero vemos la voluntad, el carácter de esta niña, que su amo, entiéndase el general que mediante su ejército conquista a su tierra, se la lleva bajo la fuerza, porque no fue que ella se fue voluntariamente, se la lleva bajo la fuerza. Y vemos como este hombre, si lee al principio del capítulo, está con lepra. Y esta niña, para que usted entienda dónde estaba su fe, dónde estaba, ¿verdad?, su confianza, le dice a la esposa de su amo, del que la puso como en posición de esclava, que si iba a Samaria, entiéndase la capital de Israel, si se presentaba delante del hombre de Dios, del profeta de Dios, iba a ser sano. Estamos viendo ahí un carácter bien diferente, porque si hubiese sido una persona que la arranca, un ejemplo a nosotros, venga, por darle un ejemplo, X país, por no decir nombre, nos sacan de Puerto Rico, nos llevan a otro país y nos ponen como esclavos, como siervos, típico puertorriqueño le estuviese maldiciendo. Típico puertorriqueño estuviese diciendo que se pudra en el infierno. Porque literalmente así somos, en nuestra humanidad. Pero vemos a esta joven que trae un carácter diferente. Y en vez de traer condenación, maldecir,
le trae una esperanza a este hombre que estaba desesperado porque tenía lepra. Tal vez no tenía las consecuencias que hubiese tenido en Israel, porque en Israel un hombre con lepra era bien difícil la vida. Era marginado, era rechazado por, número uno, la sanidad. Era un hombre impuro. Vivía con un sinnúmero de cosas que si usted quiere ver y estudiar, búsquese Levítico. No tenían ningún tipo de esperanza. Y estudiando y analizando, él tenía un tipo de enfermedad de la piel. Muchos expertos dicen que no era la lepra, era otro tipo de condición. Pero aún así, el rey, ¿verdad?, le tenía un respeto, porque era el general por el cual había obtenido victoria contra los pueblos que eran sus enemigos. Pero vemos la actitud de esta joven que le trae una esperanza aún cuando ella era su esclava, entiéndese, la sierva. Y leemos, ¿verdad?, las escrituras y se nos pasa eso bien efímero por encima. Y no entendemos el tipo de carácter que muchas veces como hijos de Dios tenemos que tener en situaciones extremas, porque ella está en una situación extrema. Y vemos cómo ella le revela, ¿verdad?, a este hombre, a un profeta que en esos tiempos era la voz de Dios para el pueblo de Israel. Y vemos la misericordia de Dios, que muchas veces decimos que que estamos en la era de la gracia o la dispensación de la gracia. La gracia siempre ha estado desde el comienzo, porque si no, Adán y Eva hubiesen volado en canto. Amén. Dios siempre ha tenido esa opción de gracia para el ser humano. Y vemos cómo esta joven, con un corazón humilde, porque se acercó a la esposa. Tenemos que tener claro que el contexto en donde se ocurre esto, la mujer no tenía mucho ¿verdad?, autoridad de voz. Pero ella en su humildad se dirige a la esposa y la esposa se dirige a su esposo. Y él, lo interesante es que escuchó. Muchas veces como creyentes no escuchamos. Sin embargo, un impío escucha más. Y actúa más y Dios lo bendice más. Y por eso es que muchas veces los creyentes están con los celos, porque llevan 800 años dentro del evangelio, pero viene otro de afuera y alcanza cosas más rápido, no porque sea mejor, es porque su disposición, su corazón está más inclinado conforme al corazón de Dios. Amén. Voy a tratar de ser breve. Hoy ha sido una mañana, y como mencioné, interesante. Dios nos ha hablado de mil y una formas. El que salga de aquí y no haya sido, ¿verdad?, renovado su fuerza, no sé en qué estaba pensando. Amén. Por consiguiente vemos, ¿verdad?, como Naamán va. Y no voy a entrar mucho en Naamán, porque sabemos que Dios estaba bregando con Naamán sobre su orgullo. Era un general. Había obtenido victoria sobre... Lo irónico es que él va a un pueblo que él venció, ¿verdad?, en la región donde él vence, que es parte de Israel. Él va a ir al rey de esa tierra a pedir para que lo curen. Es irónico. Está fuera de la lógica humana. Y le pide a su rey, hazme carta para yo ir allá a buscar mi sanidad. Y vemos como el rey de Israel dice, este es lo que está buscando, ¿verdad? Porque muchas veces estamos pensando humanamente, este es lo que está buscando es la forma de hacer que entremos en guerra. Pero cuando estamos conectados con Dios, el hombre de Dios siempre está viendo las cosas más allá porque Dios lo va dirigiendo. Y el profeta le dice, mira, tráemelo para acá. Tú no sabes lo que está sucediendo aquí. Y va donde Eliseo. Sabemos que Eliseo lo manda a hacer unas cosas y Dios está bregando con el orgullo de ese hombre. Pero no me quiero enfocar ahí, porque ya sabemos que cuando Dios está trabajando con el orgullo, si tu orgullo va por encima de lo que Dios quiere hacer, te va a hacer comer hierba como hizo con Nabucodonosor. Y bien feo. Bien fuerte. Y Dios sabe, y sabemos, y bíblicamente hay doctrina sobre eso, de que el diablo no es el que va con el orgulloso, que trabaja con el orgulloso es Dios. Porque Dios aborrece al hombre altivo, al hombre orgulloso. Pero entonces, Eliseo envía a este hombre a que vaya al Jordán y se
bañe 7 veces. No sabemos, ¿verdad?, el término en que cómo se iba a bañar, si era hundirse 7 veces, si era bañarse 7 veces, no sé. El caso es que él tiene que ir al Jordán y él se molesta. Ahí Dios está trabajando ya con el orgullo. Se molesta porque el río de Jordán, según fui buscando, como se unen otros ríos, toda esa agua que viene bajando, el río Jordán, el agua era turbia, porque vienen bajando de otros ríos, se unen entonces en el Jordán y todo ese sedimento viene bajando. Mientras que los ríos de Siria, Arán en la traducción, nueva traducción viviente, eran más cristalinos. Por eso es que él se molesta. Pero él no entendía cómo Dios lo estaba trabajando. Y vemos entonces este otro siervo cuando le dicen que si el profeta le hubiese enviado a hacer algo difícil, él lo hubiese hecho. Porque él se molestó porque ni siquiera Eliseo salió a encontrarse con él. Y esa era realmente su molestia. Porque él está acostumbrado, ¿verdad?, a la reverencia del general. Mas, sin embargo, eso tuvo que haber sido mandado por Dios, ¿no? Y ni salga, dile que vaya y haga esto. Y no fue que lo mandó al río, eso fue, ¿verdad?, una de las cosas. Pero yo puedo estar seguro de que lo que le molestó fue que él ni siquiera salió. Y vemos como entonces los siervos, nuevamente, si usted ha visto programas o series, yo veo muchas series, me encantan los de los vikingos. Vemos cuando ellos eran conquistados, ellos se llevaban a los hijos de los reyes vencidos y se los llevaban, ¿verdad?, para tener luego control. Y vemos cómo ellos llaman padre, le dicen amo, pero hay una relación donde ellos empiezan a llamarlos padres y ellos hijos a ellos y le enseñan la cultura, porque esa era la idea, ¿verdad?, en estos tiempos. Y vemos como muchas veces estos siervos tenían tal relación con este hombre que los llevó a la fuerza, pero se convierte en una relación de padre porque le enseñan su cultura, su manera de pensar, y ellos aprenden también de los siervos. Y vemos cómo estos hombres le dicen, si él te hubiese mandado a hacer algo diferente, algo difícil, tú lo hubieses hecho. ¿Qué más que esto que es sencillo? Y vemos que entonces el orgullo se fue aplacando y vemos la humildad de él que oye a su siervo, porque si es otro dice, no, pero que ustedes están hablando, aquí el amo soy yo, aquí el que soy el nene, el cheche de la película soy yo. Y vemos la humildad de este hombre que fue altivo, con una posición, porque era el general del ejército sirio, y escuchó a los hombres que estaban bajo su tutela, bajo su poder. Y en esa humildad, trabajando su corazón, se humilla. Sin darse cuenta, se humilla y hace lo que los siervos le dijeron. Y vemos entonces cómo, por ser obediente a la palabra de Dios, recuerde, el profeta es la voz de Dios, no el que tiene revelación profético esporádico. Cuando es un don, un ministerio profético, el profeta es la voz de Dios en la tierra. Es la voluntad de Dios en la tierra. Eso muchas veces se nos olvida. No son los profetas que hay hoy en día. Y no estoy hablando de todos. Hay profetas de Dios, guiados por Dios, que dicen la voluntad de Dios, independientemente todos los falsos profetas que puedan haber por el lado. Y siempre esa voz de los reales profetas se cumple. Tenemos muchos ejemplos bíblicos y hoy en día. Y vemos cómo este hombre accede, obedece, es humilde y cómo Dios ¿verdad?, lo transforma. Dice la Escritura que su piel era tan suave como la de un niño. Y ahí estamos viendo, ¿verdad?, metafóricamente la gracia de Dios. De un hombre impío, donde en ese contexto bíblico no había esperanza para ellos. Todavía, ¿verdad?, no se había revelado Cristo Jesús. Para el pacto del Antiguo Testamento no había esperanza, eran gentiles, incircuncisos. Esa palabra incircunciso es que tú no estás dentro del pacto del Dios verdadero, tú estás fuera, tú no tienes esperanza, tú no tienes salvación, tú estás fuera con otros dioses, tú eres enemigo de Dios. Y vemos
cómo este hombre, enemigo, conquistador de parte del pueblo de Dios, va a buscar sanidad. Él fue a buscar sanidad. Dios lo trabaja en su orgullo y vemos cómo Dios en su misericordia va reflejando la gracia que iba a venir a cumplirse en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé si usted está viendo claramente cómo muchas veces leemos y no vemos todos estos planes de Dios que van progresivamente, pero desde Génesis lo está demostrando. Y seguidamente vamos para entonces, vamos a Giezi, que sabemos que Naamán quería recompensar a Eliseo, y la gente que se dedica, ¿verdad?, a buscar el valor de todo lo que este hombre le iba a dar a Eliseo, era un dote de un rey. Era una recompensa grande. Estamos hablando de dinero. En estos tiempos, como a mí me dijeran, mira, el pastor Adán sanó a XY persona y venga alguien por ahí, te vamos a dar 100 millones. Hermano, hay que tener los pantalones bien puestos. Porque si nos vamos por la línea de prosperidad, amén, aleluya, gloria a Dios. Bienvenido sea. Aunque la escritura no lo relata, no lo menciona, sabemos que Dios le dio unas especificaciones bien claras a Eliseo. Por eso Eliseo se mantuvo y no aceptó. ¿Por qué? Porque nada que viene de parte del Señor, por medio de su gracia, tiene precio. El único precio que tiene es la sangre de Cristo que Él derramó. Por eso Eliseo no se movió. Y muchas veces dentro del caminar del evangelio, del reino de Dios, de la cristiandad, que muchas personas dicen seguir, van a haber personas como este siervo Giezi, que viendo la mano de Dios, porque él vio al profeta Eliseo hacer cosas, si no se le hace lo siguiente, a los capítulos anteriores, donde él trabajó con la viuda, le resucitó a su hijo, vio el poder de Dios en acción, y vemos como este hombre, su mirada, su corazón, como decía el pastor esta mañana, estaba en otro sitio. Por eso es que siempre hay que guardar el corazón, como nos dice, ¿verdad?, en Proverbios, de todas las cosas guarda tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. Y muchas veces no estamos pendientes a esas cosas. Nos llenamos de orgullo y vemos como Giezi, aleluya, dice, cuando Giezi, el siervo de Eliseo, el hombre de Dios, Giezi iba para arriba y para abajo con Eliseo. O sea, si él iba para arriba y para abajo con Eliseo, él sabía quién era Dios. Él sabía lo que Dios hacía. Él sabía las cosas grandes que Dios hacía. Y dice, mi señor despidió a Naamán, el sirio, sin aceptar el regalo que trajo. Tan seguro como el Señor existe, que iré tras él a ver qué consigo de él. Se puso religioso. Así hacemos muchos de nosotros. Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y así nos inventamos, ¿verdad?, un sinnúmero de frases fuera de contexto, mal interpretado y mal utilizado. Y vemos como este hombre, este siervo, y le estoy trayendo más la visión de los tres siervos, la postura. Usted ubíquese donde usted entienda, porque Dios habla a través de los tres, porque muchas veces fluctuamos entre los tres. Amén. Y vemos como este hombre, su corazón estaba en lo material. Y de lo material se fue a meter un paquete, porque se fue detrás de lo material. Y vemos cómo mientras iba detrás de lo material, Dios estaba ya llevando en visión al hombre, a su voz en la tierra, al profeta, a Eliseo. Y así mismo sucede con muchos líderes. Amén. Que estamos haciendo cosas escondiditas por allá. Y Dios despierta al pastor. Y no tan solamente el pastor. Muchas veces inquieta a muchos hombres y mujeres de Dios. Y van donde el pastor. O se lo muestra el pastor. Mira, está pasando esto.
soñé esto. Y el pastor dice, ahora entiendo. Porque muchas veces Pablo mismo dice que no siempre vamos a conocer todas las cosas siendo líderes. Pero Dios va a utilizar a sus instrumentos para abrirle los ojos a los líderes. Y muchas veces le habla directo al líder. Y le muestra en sueños, le muestra hablándole. Dios es tan misericordioso que muchas veces no nos expone de todas las cosas que nosotros hacemos a ocultas. Si Dios fuera a revelar desde los líderes hasta el más pequeño que se crea, todas las cosas que nosotros hacemos que no agrada al Señor, nosotros estuviésemos hecho canto. Por eso yo le digo a Dios, ten misericordia de nosotros, porque nosotros tenemos un concepto y pensamos y calificamos las cosas que hacemos. Ah, no, esto no es malo, por esto sí, por esto no. Pero hay muchas cosas que para Dios no hay break. Para nosotros hay break, no, es una bobería. Y con el ay bendito puertorriqueño más. Pero para Dios no hay break. Pero su gracia nos cubre. La sangre de Cristo nos cubre. Y si Dios revela todo lo que hacemos en oculto, lo haremos en canto. Porque muchas veces no lo hacemos en acciones, gracias a Dios. Pero en pensamiento lo hacemos. Y me incluyo. Porque muchas veces pensamos que nos paramos aquí y no padecemos ni debilidades, ni pasiones, ni frustraciones, ni aflicciones. La gente tiene una visión bien equivocada de los que se paran aquí al frente. Pasan igual o peores cosas que los que están sentados. A veces pasan coraje. Que si Dios interviene, los moños hacen canto. Hermanos, hacen canto. Y Dios tiene que trabajar la cámara suave, tranquilo. Lo reflejó, ¿verdad? No se oyen. Lo reflejó el mismo Cristo. No viró las mesas patas arriba en el templo. Pero demostró más clemencia y gracia en momentos donde debía derribar las mesas. Tuvo misericordia y tuvo compasión. Cuando usted le dice tuvo compasión, siempre se nos olvida o pasamos por alto. Tenemos un Dios todopoderoso que creó todo lo que vemos, que es dueño de todo, que estaba en una posición bien alta por encima del humano. Se tiene que meter porque ninguno iba a alcanzar la gloria por fuerza humana. Y en vez de escoger, como decimos nosotros, una cuna de oro, se va a lo peor de lo peor. Y nace, dentro de lo peor, nace lo más peor todavía, un pesebre. Por eso Dios tenía compasión, porque él había vivido todas las esferas. Como menciona Pablo, sabía lo que era hambre, sabía lo que era no tener hambre, sabía lo que era no dormir, sabía lo que era dormir, sabía lo que estar durmiendo calientito y sabía lo que no. Dios está bien consciente de todas nuestras acciones y se nos olvida y se nos olvida y se nos olvida. Y vemos este siervo que se pone bien religioso y dice, no, yo voy detrás de esto, olvídate, lo material, voy para allá. Por lo menos le voy a sacar algo. ¿No es parecido a lo que mencionó el pastor esta mañana? Dios le bendiga, a ver qué vamos a ver, a agarrar. Por eso yo miraba a la pastora. Me cogí el mensaje. Porque lamentablemente somos así. Nos inventamos. Y me incluyo y nos debemos de incluir. Porque de lo bueno y lo malo que hay dentro de lo que llamamos ser cristianos, somos partícipes todos. Partícipes. Porque si usted lee a Samuel, o usted lee a Eliseo, cuando claman a Dios, él dice, porque hemos pecado. Él no decía, no, aquellos pecaron, Señor. Pero mírame a mí, que yo no peco. No, ellos se incluían. Y muchas veces eso se nos va. Por eso siempre he dicho que cuando nos paramos aquí, como mencionó el pastor esta mañana, cogemos el fuetazo primero nosotros y después va bajando. Y no es para señalar, porque estamos en una cultura de señalar, pero no de restaurar.
Es más fácil señalar, pisotear y creernos la óptima, ¿verdad? Las 7 maravillas, que ponernos en posición. Yo hubiese hecho eso, o lo he hecho, pero no me han cogido. Y Dios en su misericordia te da hilo, y te da hilo, y te da hilo. Y si tú sigues en tu altivez, te toca. Y muchas veces como rama, como parte del tronco te pica y no hay break para virar para atrás. Estás picado. Algunos los poda, gracias a Jesús. Algunos los poda. Cuando te poda duele. Proceso, como decía Joan. Proceso duele. Para otros los corta. Y tenga misericordia que nunca sea cortado. Mejor ser podado que ser cortado. Y vemos a este hombre que se acerca a Naamán. A lo buen boricua le mete su buen paquete. No, hay 2 jóvenes de los profetas, bien religiosos, se fue bien religioso. De los profetas, necesitan. Y se fue, mira, es como... Yo me río. Porque tuve una experiencia de un deambulante que nos pide comida, ¿verdad? Y yo casi siempre, si no tengo dinero en efectivo, le digo, ¿tú comiste? Muchas veces los he montado en mi carro, no de la pandemia para acá no, pero los he montado en mi carro y la gente me queda mirando, Emily me da un speech. Yo creo que el pastor y Brenda, si me cogen también me la dan. Porque es peligroso, hermano. Pero a veces yo, cuando siento paz y veo que Dios me toca, no, hay que hacerlo. Amén. Y ahí mostramos la misericordia. Y la gente se queda muchas veces mirando a uno, y no lo digo por vanagloriarme, sino por la actitud que hemos llegado como seres humanos, que muchas veces no nos identificamos con el dolor ajeno. A tal grado que uno puede ver videos por las redes simulando que se está llevando un niño y la gente sigue caminando como si nada. Eso es fuerte. Porque si están llevando al niño, usted sabe para qué es. Abusarlo muchas veces para quitarle sus órganos y tirar su cuerpo o esclavizarlo sexualmente. Pero no es algo de sorprendernos, porque la Escritura dice que el amor del ser humano se enfriará. Y es lo que está sucediendo. Y vemos como este hombre, viendo todas las maravillas que Dios hace, viendo al hombre la voz de Dios en ese momento en la tierra, se va, hace lo que hace, mete el embuste, regresa con el botín, lo esconde en su casa y después va a lo más caripelado, ¿verdad? Carifresco, como uno dice. Pero no sabe que, oye, hay que ser bien cabeciduro. Porque si lo hace una persona que no anda con Eliseo para arriba y para abajo, pues se la podemos dejar pasar. Humanamente hablando, ¿verdad? Porque no sabe. Pero estamos hablando de un hombre que sabe que Dios habla con este hombre. Que Dios le muestra, que hace milagros. Hermano, no es como ahora que hay ciencia. Para ese tiempo no había ciencia médica como ahora. Para aquel tiempo, si hay una lepra en estos tiempos, pero para aquel tiempo no. Y va de lo caripelado. Yo le digo así, ¿verdad? Porque hay que ser bien caripelado. Y cuando el profeta dice, ¿dónde tú estabas? Ya con esa pregunta es para yo tirarme al piso y pedir clemencia. Dice, por ahí. Y por ahí fue que Dios ya le había mostrado en visiones. Y eso sucedió en esta casa muchas veces. Que están por allá escondiditos. Y Dios le muestra ya a los pastores. O uno ve cosas, porque uno ve actitudes. Para que usted preocúpese cuando usted los pastores bien pensativos, usted preocúpese. Si usted está, ¿verdad?, fuera del hoyo, picando fuera del hoyo. Y preocúpese, porque Dios muestra. Y esto no es para, ¿verdad?, intimidarlos, que cojan miedo, porque Dios no quiere una relación de miedo, Él lo dice bien claro. Pero es para que nos demos cuenta de las actitudes que tenemos, donde fluctuamos todo dentro de los caminos del Señor, dentro de nuestra relación con Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce lo más íntimo de nuestros corazones.
lo que ni siquiera nosotros mismos sabemos. Porque nosotros sabemos hoy y mañana hacemos algo y la gente dice, es que yo no me imaginé que ese muchacho iba a hacer eso. Y nos quedamos boquiabiertos y Dios dice, eso ya lo sabía. Desde antes que sucedan las cosas, ya Dios lo sabe. Y vemos en este mensaje las actitudes que como creyentes o no creyentes hacemos muchas veces. Porque eso sucede también fuera del Evangelio. Las actitudes de nosotros como seres humanos caídos. Ponemos el corazón en lo material. No se matan los muchachos allá afuera por querer tener poder y dinero. Y se matan, literalmente se matan. Yo tuve muchas amistades, se criaron juntos, éramos como hermanos y se mataron entre ellos mismos. Que yo no le veía la lógica. Y gracias a Dios, Dios me guardó de eso. Porque estuve dentro de ese mundo indirectamente. Y yo conociendo mi carácter dije, no, Señor. Porque yo sé, y yo siempre tuve una mentalidad de que si entraba, yo no le iba a dar break a nadie. Y Dios lo sabe. Porque había visto. Vemos ejemplos. Usted se pone a ver el testimonio de Alex Trujillo. Y literalmente así es. Y vemos cómo Dios va utilizando ese hijo, ¿verdad? Que se humilló. Y Dios lo sigue utilizando y lo guarde, ¿verdad? Pero vemos las actitudes de los como siervos, ¿verdad? Como hijos de Dios. Porque nos llamamos a decir, no, yo soy siervo de Dios, pero no. Nos ponemos como Jesse. Buscamos lo material. En vez de ser como los primeros dos ejemplos de los siervos, que estando en condiciones de aflicción, porque esa niña tuvo que estar en una posición, ¿verdad?, fuerte, fuera de su familia, fuera de su país, y con todo eso buscó la sanidad de su amo. Sabemos que Dios trabajó con él, porque inclusive cuando regresa donde Eliseo nuevamente le dice, yo voy a tener que adorar o arrodillarme cuando mi rey me diga, vamos a adorar a Rimón, que era el dios de ellos. Yo me voy a tener que arrodillar porque el rey parece que era de edad avanzada y él tenía que ayudarlo. Y yo me tengo que arrodillar. Y mira si ese varón había sido transformado. Que le dice a Eliseo, déjame llevarme tierra y que Dios me perdone porque lo voy a tener que hacer. Lo cogemos los cristianos de hoy en día y lo hacemos canto. Eso es el diablo, eso es lo que está haciendo aguaje. Mírale los tatuajes, mírale aquello, mírale aquí X o Y cosas. Y Dios no mira lo exterior, nunca lo ha visto. Lo ha hecho o lo ha dejado entender de mil y un formas. Y nosotros los seres humanos seguimos con la misma, de apariencia. Y Dios quiere, mira, de adentro, no de afuera. Podrá tener la falda larga, moño, pandereta, podrás tener todas esas cosas exteriormente. Pero si aquí, dentro, en tu interior, no estás conforme a la voluntad de Dios, de nada te sirve. Puedo estar lleno de tatuajes, con pantalla, con cadena, con recorte, como sea. Es más, podemos estar dentro de vicio. Pero Dios sabe nuestro corazón. Y esa persona vale más delante de Dios que cualquiera que pretende ser más religioso que nadie. No lo hizo con David. No lo hizo con sus discípulos. ¿A quién él buscó primero cuando resucitó? ¿O a quién mandó a llamar? Que yo estoy estudiando sobre eso. A Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. De cara, no fue de lejito, porque Dios lo miró. Y Dios se lo dijo antes de que sucediera. Y dijo, ora porque vas a hacer esto y esto. Y no, eso no va a pasar, nunca pase. Y pasó. Y cuando lo negó, Dios lo miró fijamente a los ojos. Y al hombre que Dios utilizó para levantar a los demás fue a él. Porque las escrituras dicen en los evangelios sinópticos que le dijo a las mujeres, busquen a mis discípulos y busquen a Pedro y díganle que yo estoy en Galilea de camino, que vengan, como yo había dicho. Si eso llega a pasar a un líder de estos tiempos, cortado. ¿Verdad que sí? Ese no toca un micrófono o lo que sea. Para que veamos la misericordia de Dios y cuando Dios conoce nuestro corazón.
Y muchas veces eso se nos olvida. Se nos olvida. Y es normal porque somos humanos. Pero debemos tener misericordia. ¿Que nos molestamos? Sí. Sí. Pero nunca se nos olvide que nosotros estuvimos en la misma posición. Igual. Porque para Dios es lo mismo robar que fornicar y adulterar. Es lo mismo. Las calificaciones, ubicaciones las hacemos nosotros, Dios no. Yo soy líder delante de ustedes en humildad, en obediencia a Él. Pero yo no soy más que ustedes, ni ustedes más que yo. Si no, el ejemplo lo dio cuando lavó los pies. Que hizo un mensaje de eso en algún momento. Y ese ejemplo lo dio Cristo. Lavó los pies, que en ese contexto, para nosotros no, pero me lavó los pies. Para ese tiempo, el que lavaba los pies eran los esclavos, pero dentro de todos los niveles de esclavos, el más bajo, el más miserable, era el que lavaba los pies. Son enseñanzas que Cristo nos da y se nos olvida, se nos pasa por encima de radar, se nos va. Porque mientras Dios va trabajando con nosotros, se nos olvida muchas veces dónde salimos. Y sé que estoy hablándole a ustedes porque están de frente a mí, pero a mucha gente que está a través de las redes. Porque hay muchos hijos de Dios que son instrumentos que tú no se puedes acercar a ellos. Tienen guardaespaldas, tienen 25,000 personas delante que para tú llegar a ellos, olvídate. Yo creo que tienen más. Se creen Dios y tienen arcángeles y ángeles y guardaespaldas y se les olvida que somos barros en sus manos. Barros, porque somos, hermano, somos ni barro, porque la palabra dice que somos polvo. De la tierra lo más pequeño, lo más insignificante. Y de ahí nos tomó Dios. Miren la misericordia de Dios. ¿Qué actitudes nosotros vamos a tomar? ¿La de la niña? ¿La de los siervos de Naamán? ¿O la actitud orgullosa y materialista de Jesse? Dios tiene misericordia, pero a veces se le cansa. El fuego consumidor. Y te da hilo. Te da break. Y te da break. Y te da break. Pero cuando te dice hasta aquí tú llegaste. Y muchas veces te lo advierte, como hizo con Nabucodonosor, que le dio 1 año de aviso. 1 año. Te estás poniendo altivo. Te estás poniendo altivo. Y tienes que cambiar de actitud porque tú eres rey y has gobernado y eres el dueño del imperio por mí. Pero él se llenó de soberbia. Mira todo lo que yo he hecho. Oye, nos pasa. Y Dios le avisó. Y él ya tenía experiencia con Daniel. Y ya Dios le había revelado lo que venía. Y le dio un warning. Primer warning, verbal. Y no hizo caso. Y ya sabemos lo que pasó. Y Jesse lo mismo. Porque la I dice que le dio lepra. Pero si usted sigue leyendo, dejó de tener lepra. La Biblia nos registra cómo fue su proceso. Pero si estaba sano, es porque pasó su proceso y se arrepintió de corazón, porque si es de embuste, Dios no lo sana. ¿Qué actitudes vamos a tomar? Tenemos que tener postura. La niña tuvo postura. Estuvo en una situación difícil y aún así habló de su Dios. Esclava, desterrada de su país, tal vez su familia, tal vez la mataron en la guerra a los varones, a sus hermanos, a su padre, y a las mujeres se las llevaban esclavas. O sus hermanos estaban vivos y estaban de esclavos también. Pero ella estaba firme en el Dios que creía. Y sabía quién eran los hombres de Dios. Sabía identificar quién era un varón de Dios y a qué Dios le servía. Y entiéndase que Naamán cuando vieron no fue el mismo. Esa niña dejó de ser esclava. Esa en verdad, no lo relata la palabra, pero conforme a la transformación que él tuvo,
la que le llevó la esperanza, evangelista, porque llevó el mensaje. Y este impío, incircunciso como ellos le decían, con desprecio, escuchó. Muchas veces nosotros como creyentes no escuchamos. Él escuchó 2 veces. Le hablaron 2 veces. Mira, ve allí que hay un hombre de Dios. Fue. Otra dirección. Vete al río y báñate 7 veces. Se puso a hacer perreta. Bueno, hacemos perreta. Todos. Pero obedeció. Y por la obediencia, no por quién era, por la obediencia, Dios bregó con él. Y así pasó conmigo, con cada uno de ustedes. La obediencia a su voz. Y no todo el mundo la oye. Muchos la escuchan, pero no la obedecen. Y ahí es que está la diferencia. Por eso siempre vamos a ser remanentes, los que están en la voluntad de Dios. Van a haber muchos cristianos, pero remanentes bien pocos. Porque me identifiqué mucho con Joan. Yo tuve una experiencia fuerte y yo me mantuve. Y siempre le dije a Dios en mis oraciones, no permitas que yo me ponga rebelde contigo, en lágrimas. Porque si yo me ponía rebelde con él, le iba a echar la culpa a Dios. Porque yo entendí que él me llevó a ese lugar, yo entendí que todo lo que me sucedía era porque Dios quería. Y yo en obediencia lo hice. Y siempre le dije, no permitas que yo me ponga mi corazón rebelde contigo y te eche la culpa a ti. Siempre fueron mis oraciones. No pedí que si me resolviera X o Y cosas, que guardara mi corazón. Y de la nube de tormenta o del huracán categoría 8, porque mi categoría era 8, que yo tuve, no quiere decir que Dios me confrontó. Dios me confrontó. Porque en un pasado yo hacía lo mismo. Y esa escena, si usted ha visto La Pasión de Cristo, esa escena donde Dios está golpeando a Jesucristo, que llega en la escena de Pedro, Dios me trabajó con esa escena en visión a mí directo. Y era como si yo fuera Pedro viéndole a él de los ojos, mirándolo. Esa experiencia conmigo fue tan fuerte que nunca se me olvida. Y me confrontó. Digo, tú hacías lo mismo antes. Porque sí, yo siempre he sido bien alegre, bien paricero. Y no era así antes, yo no era así, yo era bien tranquilo. Yo fui criado en el Evangelio. Bien tranquilo y tímido. Pero de la timidez y lo tranquilo brinqué para lo otro. Por el mundo donde yo me crié. Y Dios me confrontó así, en un momento donde si yo no me sometía iba a matar a la persona a golpe, lo iba a matar, siéndolo honesto, yo lo iba a matar, porque estaba lleno de ira. Y Dios me dijo, tú hacías lo mismo antes, y me soltó. Son experiencias que tú las cuentas a la gente y la gente te mira, te está inventando un embuste, pero las que las vive no se lo olvidan. Y dentro de ese proceso Dios me trabajó. Y he hecho cosas que yo, ahora de adulto, yo de Señor, ya soy una loquera. Que en estos tiempos me hubiesen matado más rápido. Pues yo era atrevido. Y me creía Superman. No usaba armas ni nada, pero me creía Superman con los puños. Y por eso muchas veces, Dios, contrólame. Porque vengo de una familia de ambos lados, volátiles. Mayormente mi papá. Y de parte de mi mamá, son otros cuentos. Pero Dios siempre mira el interior. ¿Qué interior usted tiene? ¿De humildad o de orgullo? Medite siempre en eso. Y el que me escucha, que medite también. Porque Dios da oportunidades, Dios las da. Pero cuando te dice hasta aquí, es hasta aquí. A mí me lo dijo. Para la próxima te vas. Y uno hace... Y más cuando estás escribiendo el Evangelio, hace... Oye, hermano, y no fue de la noche a la mañana. Mi proceso no fue de la noche a la mañana. Y mi proceso todavía no ha terminado. Pero en ese proceso de encaminarme con Dios, fue bien claro. O tú te ajustas o para la próxima tú te vas. Y Él me libró de muchas. Y me ha ido recompensando y recompensando.
Gradualmente, cuando mi carácter y mi sabiduría que Él me ha dado está alineada a lo que Él quiere, porque mientras tanto no. Y como testimonio y para salir delante de ustedes, lo que el pastor mencionó esta mañana del dólar ungido, yo ni sabía. Y si pasó, no recuerdo, que eso es bien raro que yo no recuerde, porque yo tengo el disco duro todavía bastante bueno. Y medité en ese momento, porque yo no soy de obtener, nunca, le doy gracias a Dios, nunca he sido materialista de querer ser millonario, porque sé que todo esto se va a quedar aquí. Inclusive a mi esposa le he dicho, yo sé que esto se va a quedar aquí, ¿para qué yo me afano? ¿Para qué a veces nos afanamos? Si esto se va a quedar. Porque nos afanamos por lo material. La casa, vamos a pintarla, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Nos gusta tener las cosas lindas, sí. Pero a veces nos afanamos de más. Y todo esto se queda. Pero dentro de ese proceso que Dios me ha llevado y los lleva ustedes también, conjuntamente conmigo, me ha puesto en una posición dentro de mi trabajo que yo estoy ahora mismo yo estoy por encima de gente que lleva 18 años en la compañía. De una persona que me trató de hacer daño, ahora yo estoy por encima de él. Tanto económicamente como en posición. Que se muerde, él se muerde. Y yo lo trato como amigo. La gente me dice, ¿cómo tú confías en él? Yo no confío, pero yo lo trato. Y dentro de mi caminar, yo lo ayudo. Y la gente se pregunta. Y yo le doy gracias a Dios que en esa área Dios me ha sabido trabajar. Porque me acuerdo muchas veces cuando me pongo terco, yo me acuerdo de los discípulos. Porque nosotros no estamos ajenos a cómo ellos se comportaban. Todos hemos hecho una que otra cosa, la hemos hecho igual que los discípulos. De lo que Dios, ¿verdad?, quiso revelar en las Escrituras. Lo altivo, lo desesperado, lo impulsivo, todo lo hemos hecho. Porque tenemos la misma naturaleza. Mas, sin embargo, la misma misericordia nos ha abrazado a todos. Y se nos olvida a veces. Compasión y misericordia. Aún dentro de esta era que todo es acelerado. Se nos olvida. ¿Qué siervo eres? Esa es la pregunta que les voy a dejar. Tanto ustedes presentes como a los que nos escuchan. ¿Eres como la niña que llevó la esperanza a un hombre sin esperanza? ¿Eres los siervos de Naamán que lo ayudaron a caer en tiempo o reflexionar de las cosas que tenía que obedecer de Dios? ¿O eres como Jesse, que te desenfocaste y te fuiste por lo material? Porque las consecuencias las vas a tener. Jesse las tuvo y las vamos a tener todos siempre. Siempre. Sin olvidarnos que Dios es un Dios de amor y de misericordia y compasión. Que tal vez nosotros no lo hayamos hecho, pero como último punto, voy a 1 Corintios, que Dios me lo trajo ahorita, 10:12, y dice: así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. No voy a profundizar porque está muy claro. Si tú te crees que estás firme, que sabes más que todo el mundo, que tú no necesitas más nada, cuídate. Porque antes de la caída viene el altivez, viene el orgullo, dice la palabra de Dios. ¿Qué siervo eres? Es la pregunta o la reflexión que traigo en esta mañana. Hasta aquí mi parte. Dios les bendiga. No tengo llamado. Ya Dios ministró lo que iba a ministrar esta mañana. Dios habló ya lo que iba a hablar con cada uno de nosotros. Dios les guarde, Dios les bendiga y mediten siempre. Mediten siempre. Va a haber momentos que vamos a pecar, porque ahora lo llamamos lindo, fallar. Vamos a pecar. Pero Dios es misericordioso y sabe que somos polvo de la tierra.
Dios les bendiga.